Explicación del libro del Apocalipsis por versículos. Por Urias Smith. Capítulo 2. Las 7 iglesias. Habiendo en el primer capítulo trazado el tema mediante una referencia general a las 7 iglesias, representadas por los 7 candelabros, y al ministerio de las iglesias representadas por las 7 estrellas, Juan ahora toma cada iglesia en particular y escribe el mensaje diseñado para ella, dirigiendo la epístola en cada caso al ángel o pastor de la iglesia. Apocalipsis capítulo 1, verso 1 al 7. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Estas cosas dice el que sostiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que camina en medio de los 7 candelabros de oro. Yo conozco tus obras y tu paciencia, y que no puedes soportar a aquellos que son malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has soportado, y has tenido paciencia, y por mi nombre has trabajado, y no has desmayado. Sin embargo, tengo algo contra ti, porque has dejado tu primer amor. Recuerda pues de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, o si no, vendré a ti rápidamente, y quitaré tu candelabro de su lugar, a menos que te arrepientas. Pero esto tienes, que odias las obras de los Nicolaitas, que yo también odio. El que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza, le daré de comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Explicación de la iglesia de Éfeso. Algunas razones por las cuales las 7 iglesias, o más bien los mensajes dirigidos a ellas, deben ser considerados como proféticos, teniendo su aplicación a 7 periodos distintos que abarcan la era cristiana. Han sido dadas en los comentarios del capítulo 14. Puede añadirse aquí que este punto de vista no es nuevo ni local. Benson cita al obispo Newton diciendo: muchos sostienen, y entre ellos hombres eruditos como Moore y Vitringa, que las 7 epístolas son proféticas de tantos periodos o estados sucesivos de la Iglesia, desde el principio hasta la conclusión de todos. El escritor Scott dice: muchos expositores han imaginado que estas epístolas a las 7 iglesias eran profecías místicas de 7 periodos distintos, en los que se dividiría todo el periodo, desde los días de los apóstoles hasta el fin del mundo. Aunque Newton y Scott no tienen este punto de vista, su testimonio es bueno para mostrar que ese ha sido el punto de vista de muchos expositores. Matthew Henry dice: algunos comentaristas de renombre han sostenido una opinión que puede darse en las palabras de Vitringa, que bajo esta representación emblemática de las 7 iglesias de Asia, el Espíritu Santo ha delineado 7 estados diferentes de la iglesia cristiana, que aparecerían en sucesión, extendiéndose hasta la venida de nuestro Señor y la consumación de todas las cosas, que esto se da en descripciones tomadas de los nombres, estados y condiciones de estas iglesias, para que pudieran contemplarse a sí mismas y aprender tanto sus buenas cualidades como sus defectos, y qué amonestaciones y exhortaciones eran adecuadas para ellas. Vitringa ha dado un resumen de los argumentos que pueden presentarse en favor de esta interpretación. Algunos de ellos son ingeniosos, pero ahora no se consideran suficientes para apoyar la teoría. El escritor Hill es uno de los principales comentaristas ingleses que adoptan este punto de vista, de que son proféticos de la Iglesia de Cristo en los diversos periodos de tiempo hasta que Él aparezca de nuevo. Al parecer, según los autores antes citados,
lo que ha llevado a los comentaristas de tiempos más modernos a descartar la visión de la naturaleza profética de los mensajes a las 7 iglesias es la doctrina comparativamente reciente y no bíblica del milenio temporal. El último estado de la iglesia, como se describe en el capítulo 3, versos 15 al 17 del Apocalipsis, se considera incompatible con el glorioso estado de las cosas que existirían aquí en esta tierra durante 1000 años, con todo el mundo convertido a Dios. Por lo tanto, en este caso, como en muchos otros, el punto de vista más bíblico se hace ceder al más agradable. Los corazones de los hombres, como en la antigüedad, siguen amando las cosas fáciles y sus oídos están siempre favorablemente abiertos a los que profetizan la paz. La primera iglesia nombrada es Éfeso. De acuerdo con la aplicación hecha aquí, esto cubriría la primera o la era apostólica de la iglesia. La definición de la palabra Éfeso es deseable, lo cual puede ser tomado como un buen término descriptivo del carácter y condición de la iglesia en su primer estado. Aquellos primeros cristianos habían recibido la doctrina de Cristo en su pureza. Ellos disfrutaron de los beneficios y las bendiciones de los dones del Espíritu Santo. Se distinguieron por sus obras, su empeño y su paciencia. Fieles a los principios puros enseñados por Cristo, no podían soportar a los que eran malos y probaron a los falsos apóstoles. Examinaron sus verdaderos caracteres y los encontraron mentirosos. No tenemos evidencia de que esta obra haya sido realizada especialmente por la iglesia literal y particular de Éfeso, más que por otras iglesias de ese tiempo. No hay nada dicho por Pablo en las epístolas que escribió a esta iglesia, pero fue realizada por la iglesia cristiana en su conjunto en esa época y fue una obra muy apropiada en este momento. Lea Hechos capítulo 15, verso 2 y segunda de Corintios capítulo 11, verso 13. Explicación: el ángel de la iglesia. El ángel de una iglesia debe referirse a un mensajero o ministro de esa iglesia. Y como cada una de esas iglesias abarca un periodo de tiempo, el ángel de cada iglesia debe referirse al ministerio o a todos los verdaderos ministros de Cristo durante el periodo que abarca esa iglesia. Los diferentes mensajes, aunque dirigidos a los ministros, no pueden entenderse como aplicables solo a ellos, sino que se dirigen propiamente a la iglesia a través de ellos. Explicación de la causa de la queja. Tengo algo contra ti, dice Cristo, porque has dejado tu primer amor. No menos digno de advertencia que el alejamiento de la doctrina fundamental o de la moral bíblica es el abandono del primer amor. La acusación aquí no es la de caer de la gracia, ni que el amor se haya extinguido, sino disminuido. Ningún celo, ningún sufrimiento puede expiar la falta del primer amor, dice Thompson. Nunca debe llegar al momento en la experiencia de un cristiano en que, si se le pidiera que mencionara el periodo de su mayor amor a Cristo, no dijera el momento presente. Pero si ese momento llega, entonces debe recordar de dónde ha caído, meditar en ello, dedicarse tiempo a recordar cuidadosamente el estado de su anterior aceptación con Dios y luego apresurarse a arrepentirse y retomar sus pasos hacia esa posición deseable. El amor, como la fe, se manifiestan por las obras y el primer amor, cuando se alcanza, siempre traerá las primeras obras. Explicación de la amenaza. Vendré a ti rápidamente y quitaré tu candelabro de su lugar a menos que te arrepientas.
La venida aquí mencionada debe ser una venida figurativa, que significa una visita de juicio, ya que es condicional. La retirada del candelabro significaría quitarle la luz y los privilegios del Evangelio y encomendarlos a otras manos, a menos que cumplan mejor con las responsabilidades de la confianza que se le ha dado. Pero puede preguntarse desde el punto de vista de que esos mensajes son proféticos, si el candelabro no sería removido de todos modos, ya sea que se arrepintieran o no, ya que esa iglesia fue sucedida por la siguiente para ocupar el siguiente periodo. Y si esto no es una objeción en contra de considerar a estas iglesias como proféticas, respuesta. La expiración del periodo cubierto por cualquiera iglesia no es la remoción del candelabro de esa iglesia. La remoción de su candelabro sería quitarles los privilegios que podrían y deberían disfrutar por más tiempo. Sería el rechazo de ellos por parte de Cristo como sus representantes para llevar la luz de su verdad y su evangelio ante el mundo. Y esta amenaza sería tan aplicable a los individuos como a la iglesia como cuerpo. No sabemos cuántos de los que profesaron el cristianismo durante ese periodo se quedaron cortos y fueron rechazados. Sin duda muchos. Y así seguirían las cosas, algunos permaneciendo firmes, otros retrocediendo y dejando de ser portadores de la luz del mundo. Mientras tanto, nuevos conversos llenan las vacantes provocadas por la muerte y la apostasía, hasta que la iglesia llegue a una nueva etapa en su experiencia, marcada como otro periodo en su historia y cubierta por otro mensaje. Explicación de los Nicolaitas. ¿Cuán dispuesto está Cristo a elogiar a su pueblo por las buenas cualidades que puede poseer? Si hay algo que aprueba, lo menciona primero. En este mensaje a la iglesia de Éfeso, habiendo mencionado primero sus rasgos encomiables y luego sus fracasos, como si no quisiera pasar por alto ninguna de sus buenas cualidades, menciona esto, que odiaba los hechos de los Nicolaitas que él también odiaba. En el versículo 15 se condenan las doctrinas de los mismos personajes. Parecen que eran una clase de personas cuyas obras y doctrinas eran igualmente abominables a los ojos del cielo. Su origen está envuelto en algunas dudas. Algunos dicen que surgieron de Nicolás de Antioquía, uno de los 7 diáconos. Hechos 6:5. Otros que solo se atribuye su origen para ganar el prestigio de su nombre, y otros que la secta tomó su nombre de Nicolás de una fecha posterior, lo cual es probablemente lo más cercano a lo correcto. En cuanto a sus doctrinas y prácticas, parece haber un acuerdo general en que mantendrían una comunidad de esposas, consideraban el adulterio y la fornicación como cosas indiferentes y permitían comer cosas ofrecidas a los ídolos. Explicación de el llamado de atención. El que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Una manera solemne de llamar la atención universal a lo que es de importancia general y más trascendental. El mismo lenguaje que utiliza para cada una de las 7 iglesias. Cristo, cuando en la tierra, usó la misma forma de hablar para llamar la atención de las personas sobre lo más importantes enseñanzas suyas. La utilizó en referencia a la misión de Juan, Mateo 11:15, en la parábola del sembrador, Mateo 13:9, en la parábola de la cizaña, que establece el fin del mundo, Mateo 13:43. También se utiliza en relación con un importante cumplimiento profético del Apocalipsis, en el capítulo 13, verso 9. Explicación de la promesa al vencedor. Al vencedor se le promete que comerá del árbol de la vida que crece en medio del paraíso o jardín de Dios. ¿Dónde está ese paraíso? Respuesta.
en el tercer cielo. Pablo escribe en 2 de Corintios capítulo 12, verso 2, que conoció a un hombre, refiriéndose a sí mismo, arrebatado hasta el tercer cielo. En el versículo 4 llama al mismo lugar paraíso, dejando solo una conclusión por sacar, que es que el paraíso está en el tercer cielo. En este paraíso, parece ser, está el árbol de la vida. Solo hay un árbol de la vida que se presenta en la Biblia. Se menciona 6 veces, 3 veces en el Génesis y 3 veces en el Apocalipsis, pero se utiliza cada vez con el artículo definido el. Es el árbol de la vida del primer libro de la Biblia, el árbol de la vida del último, el árbol de la vida del paraíso, según la Septuaginta, en el Edén al principio, y el árbol de la vida del paraíso del que habla ahora Juan en el cielo de arriba. Pero si solo hay un árbol, y eso fue al principio en la tierra, puede preguntarse cómo ha llegado a estar en el cielo. Y la respuesta sería que debe de haber sido llevado o trasladado al paraíso de arriba. No hay manera de que el mismo cuerpo idéntico que está situado en un lugar pueda ser localizado en otro, sino siendo transportado físicamente hasta allí. Y que el árbol de la vida y el paraíso hayan sido trasladados de la tierra al cielo, además de la necesaria inferencia de este argumento, hay muy buenas razones para creerlos. En segunda de Esdras 7:26 se encuentra este lenguaje. He aquí que vendrá el tiempo en que estas señales que te he dicho vendrán a pasar, y la novia aparecerá, y al salir se verá que ahora es retirada de la tierra. Hay una evidente alusión aquí a la novia, la esposa del Cordero, Apocalipsis 21:9, que es la ciudad santa, Nueva Jerusalén, versículo 10, y Gálatas 4:26, en la cual está el árbol de la vida, Apocalipsis 22:2, que ahora está retirado de la tierra, pero que a su debido tiempo aparecerá y se ubicará entre los hombres, Apocalipsis 21, versos 2 y 3. El siguiente párrafo sobre este punto lo citamos de Kurz Sacred History, página 50. El acto de Dios al designar a los querubines para guardar el camino del árbol de la vida, Génesis 3:24, en el jardín del Edén, aparece igualmente no solo en el aspecto que indica la severidad judicial, sino también en uno de los trámites, en uno que transmite una promesa llena de consuelo. La morada bendita de la que el hombre es expulsado no es aniquilada ni abandonada a la desolación y la ruina, sino retirada de la tierra y del hombre y consignado al cuidado de las criaturas más perfectas de Dios, para que sea finalmente restituido al hombre cuando éste sea redimido. Apocalipsis 22:2. El jardín, tal como existía antes de que Dios lo plantara o lo adornara, quedó bajo la maldición, como el resto de la tierra. Pero la adición celestial y paradisiaca fue excluida y confiada a los querubines. El verdadero paraíso se trasladó ahora al mundo invisible. Por lo menos una copia simbólica de él, establecida en el lugar santísimo del tabernáculo, fue concedida al pueblo de Israel según el modelo que Moisés vio en el monte. Éxodo capítulo 25, versos 9 y 40. Y el original mismo, como la morada renovada del hombre redimido, descenderá más adelante a la tierra. Apocalipsis 21:10. Al vencedor, entonces, se le promete una restauración de más de lo perdido por Adán, no meramente a los vencedores de este estado de la iglesia, sino a todos los vencedores de cada época. Porque en las grandes recompensas del cielo no hay restricciones. Lector, esfuérzate por ser un vencedor, porque el que accede al árbol de la vida en medio del paraíso de Dios no morirá más. El tiempo que abarca esta primera iglesia puede considerarse el periodo que va desde la resurrección de Cristo hasta el final del primer siglo,
o hasta la muerte del último de los apóstoles. Iglesia de Esmirna. Apocalipsis, capítulo 1, verso 8 al 11. Y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna: estas cosas dice el primero y el último, el que estaba muerto y está vivo. Yo conozco tus obras y tribulaciones y pobreza, pero tú eres rico. Y conozco la blasfemia de aquellos que se dicen ser judíos y no lo son, pero son la sinagoga de Satanás. No tengas temor de las cosas que vas a padecer. He aquí que el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulaciones durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tenga oído que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venza no sufrirá la muerte segunda. Se notará que el Señor se presenta a cada iglesia mencionando algunas de sus características que lo muestran como especialmente apto para darles el testimonio que Él pronuncia. A la iglesia de Esmirna, a punto de pasar por la dura prueba de la persecución, se revela como alguien que estaba muerto, pero que ahora está vivo. Si fueran llamados a sellar su testimonio con su sangre, ellos debían de recordar que los ojos de uno estaban sobre ellos y que había compartido el mismo destino, pero que había triunfado sobre la muerte y era capaz de sacarlos de nuevo de la tumba del martirio. Explicación de la pobreza y riqueza. Conozco tu pobreza, les dice Cristo, pero eres rico. Extraña paradoja, puede parecer al principio. Pero ¿quiénes son los verdaderamente ricos en este mundo? Aquellos que son ricos en fe y herederos del reino. La riqueza de este mundo, por la que los hombres se esfuerzan tan ansiosamente y a menudo intercambian la felicidad presente y la vida futura sin fin, es moneda que no circula en el cielo. Cierto escritor ha señalado con fuerza: hay muchos ricos pobres y muchos pobres ricos. Explicación de los que dicen que son judíos y no lo son. Que el término judío no se usa aquí en un sentido literal es muy evidente. Se refiere a algún carácter que fue aprobado por el estándar del Evangelio. El lenguaje de Pablo dejará claro este punto. Él dice en Romanos 2, versos 28 y 29, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión la que lo es en la carne, sino que es judío en el verdadero sentido cristiano, el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, en el espíritu y no en la letra, cuya alabanza no es de los hombres, sino de Dios. Otra vez dice, capítulo 9, versos 6 y 7, porque no todos los que son de Israel, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. En Gálatas 3, 28 y 29, Pablo nos dice además que en Cristo no hay tales distinciones externas de judío o griego, pero si somos de Cristo, entonces somos la simiente de Abraham, en el sentido verdadero, y herederos según la promesa. Decir como algunos hacen que el término judío nunca se aplica a los cristianos es contradecir todas estas declaraciones inspiradas de Pablo y el testimonio del fiel y verdadero testigo de la iglesia de Esmirna. Algunos pretendían hipócritamente ser judíos en este sentido cristiano, cuando no poseían nada del carácter requerido. Los tales eran de la sinagoga de Satanás. Explicación de la tribulación por 10 días. Como este mensaje es profético, el tiempo mencionado en él también debe de ser considerado como profético y significaría 10 años. Y es un hecho notable que la última y más sangrienta de las 10 persecuciones continuó solo 10 años bajo Diocleciano, desde el año 302 después de Cristo
hasta el 312 después de Cristo. Sería difícil hacer una aplicación de este lenguaje sobre la base de que esos mensajes no fueran proféticos, porque en ese caso solo se podría hablar de 10 días literales y no parece probable que una persecución de solo 10 días en una sola iglesia se convierta en un asunto de profecías, y ninguna mención de algún caso de persecución limitada de este tipo puede ser encontrada. Además, si se aplica esta persecución a cualquiera de las notables persecuciones de ese periodo, ¿cómo podría hablar del destino de una sola iglesia? Todas las iglesias sufrieron en ellas. Y entonces, ¿dónde estaría la congruencia que señalara solo una, excluyendo a las demás como la única involucrada en tal calamidad? Explicación. Fieles ante la muerte. Algunos han intentado basar una crítica en el uso de la palabra ante en vez de hasta, como si la idea del tiempo no estuviera implicada, pero la palabra original escrita como ante significa principalmente. Hasta, sin embargo, no se puede extraer ningún argumento de esto para la conciencia en la muerte. Aún falta el punto vital para tal argumento, ya que no se afirma que la corona de la vida se otorga inmediatamente en la muerte. Por consiguiente, debemos buscar en otros versículos para saber cuándo se otorga la corona de la vida. Y otros versículos nos informan muy ampliamente. Pablo declara que esta corona será dada en el día de la aparición de Cristo. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 8. O en la última trompeta. Primera de Corintios, capítulo 15, versos 51 al 54. Cuando el Señor mismo descienda del cielo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 16 y 17. Cuando el príncipe de los pastores aparecerá, dice Pedro. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 4. En la resurrección de los justos, dice Cristo. Lucas, capítulo 14, verso 14. Y cuando Él regrese para llevar a su pueblo a las mansiones preparadas para ellos, para que estén siempre con Él. Juan, capítulo 14, verso 3. Sé fiel hasta la muerte. Y habiendo sido así fiel, cuando llegue el tiempo en que los santos de Dios sean recompensados, recibirás una corona de vida. Explicación. La recompensa del vencedor. No será herido por la muerte segunda. ¿No es el lenguaje que Cristo usa aquí un buen comentario sobre lo que enseñó a sus discípulos cuando dijo, y no temáis a los que matan al cuerpo, pero que pueden matar al alma? Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y al cuerpo en el infierno. Mateo 10:28. Los esmirnianos podían ser puestos a muerte aquí, pero la vida futura que se les iba a dar no podía quitarla el hombre, y Dios no lo haría. Por lo tanto, no debían de temer a los que podían matar el cuerpo, para no temer a ninguna de las cosas que van a sufrir, porque su existencia eterna estaba segura. Esmirna significa mirra, apelativo adecuado para la iglesia de Dios mientras pasa por el arno de fuego de la persecución, y le demuestra ser un sabor dulce, de dulce aroma para él. Pero pronto llegamos a los días de Constantino, cuando la iglesia presenta una nueva fase, donde un nombre muy diferente y otro mensaje aplicable es a su historia. De acuerdo con la aplicación anterior, la fecha de la iglesia de Esmirna sería del año 100 al 323 después de Cristo. Iglesia de Pérgamo. Apocalipsis capítulo 1, verso 12 al 17. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Eso dice el que tiene la espada aguda con dos filos.
Yo conozco tus obras y donde habitas, donde está la silla de Satanás, y retienes mi nombre y no has negado mi fe, aún en aquellos días en que Antipas fue mi fiel mártir, a quien mataron entre vosotros, donde Satanás mora. Pero tengo algunas cosas contra ti, porque tienes allí a los que sostienen la doctrina de Balaán, que enseñó a Balac a poner un tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Así también tienes a los que sostienen la doctrina de los Nicolaitas, la cual yo aborrezco. Arrepiéntete, pues, si no vendré junto a ti y lucharé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza, le daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo escrito que ninguno conoce sino el que lo recibe. Contra la iglesia de Esmirna, que acabamos de considerar, no se pronunció ninguna palabra de condenación. La persecución siempre está calculada para mantener a la iglesia pura e incitar a sus miembros a la piedad y la devoción. Pero ahora llegamos a un periodo en el que empezamos a actuar influencias a través de las cuales era probable que se introdujeran errores y males en la iglesia. La palabra Pérgamo significa altura o elevación. El periodo cubierto por esa iglesia puede ubicarse desde los días de Constantino o tal vez más bien desde su profesada conversión al cristianismo en el año 323 después de Cristo hasta el establecimiento del papado en el año 538 después de Cristo. Fue un periodo en el que los verdaderos siervos de Dios tuvieron que luchar contra un espíritu de política mundanal, orgullo y popularidad entre los seguidores profesos de Cristo y contra la virulenta actuación del misterio de la iniquidad, que finalmente desembosó en el pleno desarrollo del hombre papal de pecado. Explicación. ¿Dónde está la silla de Satanás? Cristo reconoce la situación desfavorable de su pueblo durante este periodo. Probablemente el lenguaje no está diseñado para indicar localidad. En cuanto al lugar, Satanás trabaja donde quiera que habiten los cristianos. Pero ciertamente hay tiempos y épocas en que él obra con especial poder, y el periodo cubierto por la iglesia de Pérgamo fue uno de ellos. Durante este periodo, la doctrina de Cristo estaba siendo corrompida. El misterio de iniquidad estaba obrando y Satanás estaba poniendo los mismísimos cimientos del más asombroso sistema de maldad, el papado. Aquí estaba la apostasía predicha por Pablo en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 3. Explicación de Antipas. Hay buenas razones para creer que este nombre se refiere a una clase de personas y no a un individuo, ya que no se ha encontrado ninguna información auténtica sobre un individuo así. Sobre este punto, William Miller dice, se supone que Antipas no era un individuo, sino una clase de hombres que se oponían al poder de los obispos o papas. En ese tiempo, siendo una combinación de dos palabras, anti, que significa opuesto, y papas, que significa padre o papa. Y en este tiempo muchos de ellos sufrieron el martirio en Constantinopla y Roma, donde los obispos y papas comenzaron a ejercer el poder que poco después sometió a los reyes de la tierra y pisoteó los derechos de la Iglesia de Cristo. Y por mi parte no veo ninguna razón para rechazar esta explicación de la palabra Antipas en este texto, ya que la historia de aquellos tiempos guarda un silencio perfecto respecto a un individuo como el que aquí se nombra. El escritor Watson dice, la antigua historia eclesiástica no proporciona ningún relato de Antipas. El doctor Clark
menciona una obra existente llamado Actos de Antipas, pero nos da a entender que no le corresponde ningún crédito. Explicación de la causa de la censura. Las desventajas de la situación no son excusa por los errores de la Iglesia. Aunque esa iglesia vivió en una época en la que Satanás estaba especialmente trabajando, era su deber mantenerse pura de la levadura de las malas doctrinas. De ahí que se les censurara por albergar entre ellos a los que sostenían las doctrinas de Balaán y los Nicolaitas. La doctrina de los Nicolaitas ya fue comentada en la anterior iglesia. Lo que era la doctrina de Balaán está aquí parcialmente revelado, pues Balaán enseñó a Balac a poner un tropiezo ante los hijos de Israel. Parece que Balaán deseaba maldecir a Israel por causa de la rica recompensa que le ofreció Balac por hacerlo, pero como el Señor no le permitió maldecirlos, resolvió hacer esencialmente lo mismo, aunque de manera diferente. Por tanto, él aconsejó a Balac que los sedujera por medio de las mujeres de Moab para que participaran en la celebración de los derechos de la idolatría y en todos sus acompañamientos licenciosos. El plan tuvo éxito. Las abominaciones de la idolatría se extendieron por todo el campamento de Israel, y la maldición de Dios cayó sobre ellos por sus pecados, y cayeron por la plaga 24,000 personas. Las doctrinas de las que se lamentan en la iglesia de Pérgamo eran por supuesto similares en su tendencia, conduciendo a la idolatría espiritual y a una conexión ilícita entre la iglesia y el mundo. De ese espíritu se produjo finalmente la unión de los poderes civiles y eclesiásticos, que culminó con la formación del papado. Explicación de arrepiéntete. Disciplinando o expulsando a los que sostienen estas doctrinas perniciosas, Cristo declaró que si no hacían esto, Él tomaría el asunto en sus propias manos y vendría a ellos en juicio y lucharía contra ellos, los que sostendrían estas doctrinas malignas, y toda la iglesia sería considerada responsable de los errores de aquellos herejes que habían albergado en su medio. Explicación de la promesa. Al vencedor se le promete que comerá del maná oculto y recibirá de su Señor aprobador una piedrecita blanca con un nombre nuevo y precioso grabado en ella. Con respecto al maná que está escondido y a un nuevo nombre que nadie ha de conocer sino aquel que lo recibe, no se requiere mucha explicación. Pero se han hecho muchas conjeturas sobre estos puntos y es de esperar que se aluda a ellos. La mayoría de los comentaristas aplican el maná, la piedrecita blanca y el nuevo nombre a las bendiciones espirituales que se disfrutarán en esta vida. Pero, como todas las demás promesas, al vencedor, esta se refiere sin duda alguna completamente al futuro y se dará cuando llegue el momento en que los santos sean recompensados. Tal vez lo siguiente del escritor Blunt es tan satisfactorio como cualquier cosa que se haya escrito sobre estos diversos detalles. Generalmente los comentaristas piensan que esto se refiere a una antigua costumbre judicial de dejar caer una piedrecita negra en una urna cuando se pretende condenar y una piedrecita blanca cuando el prisionero va a ser absuelto. Pero este es un acto tan distinto del descrito, te daré una piedrecita blanca, que estamos dispuestos a estar de acuerdo con los que piensan que se refiere más bien a una costumbre de tipo muy diferente y no desconocida para el lector clásico, de acuerdo con la hermosa penitencia del caso de que nos ocupa. En los tiempos primitivos, cuando los viejos viajes se hacían difíciles por la falta de lugares de entretenimiento público, la hospitalidad era ejercida por los particulares en gran medida, de lo cual, de hecho, encontramos frecuentes rastros en toda la historia y en ninguno más que en el Antiguo Testamento. Las personas que participaban de esta hospitalidad
y las que la practicaban con frecuencia contraían hábitos de amistad y consideración mutua, y se convirtió en una costumbre bien establecida entre los griegos y los romanos proporcionar a sus invitados alguna marca particular que se transmitía de padres a hijos y aseguraba la hospitalidad y el trato amable siempre que se presentaba. Esta marca solía ser una pequeña piedra o piedrecita cortada por la mitad, en cuyas mitades el anfitrión y el invitado se inscribían mutuamente sus nombres y luego se intercambiaban. La producción de esta tesela era suficiente para asegurar la amistad para ellos mismos o para sus descendientes cada vez que volvían a viajar en la misma dirección, mientras que es evidente que estas piedrecitas debían de guardarse en privado y los nombres escritos en ellas debían de ocultarse cuidadosamente para que otros no obtuvieran los privilegios en lugar de las personas para las que estaban destinadas. Cuán natural es, pues, la alusión a esta costumbre en las palabras del texto. Le daré a comer del maná escondido. Y habiendo hecho esto, habiendo hecho partícipe de mi hospitalidad, habiéndole reconocido como mi huésped y amigo, le presentaré la piedrecita blanca y en la piedrecita un nombre nuevo escrito que nadie conoce sino el que lo recibe. Le daré una prenda de mi amistad sagrada e inviolable conocida solo por él. Acerca del nuevo nombre, el escritor Wesley dice muy apropiadamente, Jacob, tras su victoria, obtuvo un nuevo nombre, el de Israel. ¿Quieres saber cuál será tu nuevo nombre? El camino para ello es sencillo, vencer. Hasta entonces todas tus preguntas son vanas. Entonces lo leerás en la piedrecita blanca. Iglesia de Tiatira. Apocalipsis capítulo 1, verso 18 al 29. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, que tiene sus ojos como llama de fuego y sus pies como bronce, dice estas cosas. Conozco tus obras y caridad y servicio y fe, y tu paciencia y tus obras, y que las postreras son más que las primeras. No obstante, tengo algunas cosas contra ti, porque permites a esa mujer Jezabel, que se llama a sí misma profetisa, enseñar y seducir a mis siervos, a cometer fornicación y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le di tiempo para que se arrepintiera su fornicación, y no se arrepintió. He aquí, yo la arrojaré en un lecho, y a los que cometan adulterio con ella en una gran tribulación, si no se arrepienten de sus obras. Y mataré a sus hijos con muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña los riñones y los corazones, y os daré a cada uno de vosotros según sus obras. Pero a vosotros os digo, y a los demás de Tiatira, a todos los que no tienen esta doctrina y que no han conocido las profundidades de Satanás, como ellos dicen, no pondré sobre vosotros ninguna otra carga, pero lo que ya tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Y al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré poder sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si el periodo cubierto por la iglesia de Pérgamo ha sido correctamente localizado, terminando con el establecimiento del papado en el año 538 después de Cristo, la división más natural a ser asignada a la iglesia de Tiatira sería el tiempo de la continuación de este poder blasfemo a través de los 1260 años de la supremacía o desde el año 538 después de Cristo hasta el 1798 después de Cristo, donde gobernó el Papa. Tiatira significa dulce sabor del trabajo o sacrificio de contrición. Esto describiría bien el estado de la Iglesia de Jesucristo durante el largo periodo de triunfo y persecución papal. Esta época de tan espantosa tribulación sobre la Iglesia como nunca la hubo, Mateo 24, verso 21, mejoró la condición religiosa de los creyentes. De ahí que recibían por sus obras claridad, caridad, servicio, fe, paciencia y el elogio
de aquel cuyos ojos son como llama de fuego. Y las obras se mencionan de nuevo como si fueran dignas de un doble elogio, y las últimas fueron más que las primeras. Se había dado una mejora en su condición, un crecimiento de la gracia, un aumento en todos estos elementos del cristianismo. Esta iglesia es la única que es elogiada por una mejora en las cosas espirituales, pero así como en la iglesia de Pérgamo, las circunstancias desfavorables no eran una disculpa para las falsas doctrinas en la iglesia. Así, en esta iglesia ninguna cantidad de trabajo, caridad, servicio, fe o paciencia podrían compensar a un pecado semejante. Por lo tanto, se les da una reprimenda por el sufrimiento en su medio. Explicación de esa mujer Jezabel. Como en la iglesia anterior, Antipas señalaba no a un individuo, sino a una clase de personas, entonces, sin duda, Jezabel debe entenderse aquí en el mismo sentido. El diccionario bíblico de Watson dice, el nombre de Jezabel se usa proverbialmente. Apocalipsis 2:20. En la lectura de William Miller, en la página 142, se lee, Jezabel es un nombre figurado que alude a la esposa de Acab, que mató a los profetas del Señor, llevó a su marido a la idolatría y alimentó a los profetas de Baal en su propia mesa. No se podría haber utilizado una figura más llamativa para referirse a las abominaciones papales. Véase Primera de Reyes capítulo 18, 19 y 21. Es muy evidente por la historia, así como por este versículo, que la Iglesia de Cristo permitió que algunos de los monjes papales predicaran y enseñaran entre ellos. Véase la historia de los valdenses. El comentario exhaustivo tiene la siguiente observación sobre el versículo 23. Se habla de niños, lo que confirma la idea de que se trata de una secta y sus prosélitos. Los juicios que se amenazan aquí contra esta mujer están en armonía con las amenazas que aparecen en otras partes de este libro contra la iglesia romana, bajo el símbolo de una mujer corrupta, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Véase Apocalipsis capítulo 17 al 19. La muerte que se amenaza es sin duda la segunda muerte, al final de los 1000 años de la Apocalipsis 20, cuando se dará la justa retribución del escudriñador de los riñones y los corazones. Entiéndase riñones como las entrañas, de todos los hombres, y luego la declaración. A cada uno de vosotros le daré según sus obras. Es una prueba de que el discurso dirigido a esta iglesia espera proféticamente la recompensa o el castigo final de todos los seres responsables. Explicación de y todas las iglesias sabrán. Se ha argumentado a partir de esta expresión que esta iglesia no podía referirse a 7 periodos sucesivos de la era evangélica, sino que debían existir contemporáneamente, ya que de otro modo todas las iglesias no podrían saber que Cristo era el escudriñador de las entrañas y los corazones, al ver sus juicios sobre Jezabel y sus hijos. Pero, ¿cuándo es que todas las iglesias han de saber esto? Cuando estos niños son castigados con la muerte. Y si esto es en el momento en que la segunda muerte será aplicada sobre todos los malvados, entonces, en verdad, todas las iglesias, al contemplar la aplicación del juicio, sabrán que ninguna cosa secreta, ningún pensamiento o propósito malvado del corazón ha escapado al conocimiento de Él, quien, con sus ojos como llama de fuego, escudriña los corazones y las riendas de los hombres. Explicación: no pondré sobre vosotros ninguna otra carga. Un respiro prometido a la iglesia, si lo entendemos correctamente, de la carga que durante tanto tiempo ha sido su parte, el peso de la opresión papal. No puede aplicarse a la recepción de nuevas verdades,
pues la verdad no es una carga para ningún ser que pueda rendir cuentas. Pero los días de tribulación que vinieron sobre esta iglesia debían de ser acortados por causa de los elegidos. Mateo 24:22. Se les sujetará con un poco de ayuda, dice el profeta Daniel en el capítulo 11, verso 34. Y la tierra ayudó a la mujer, dice Juan, Apocalipsis capítulo 12, verso 16. Explicación. Manténgase firmes hasta que yo venga. Estas son las palabras del Hijo de Dios y traen a nuestra vista una venida incondicional. A las iglesias de Éfeso y Pérgamo se les amenazó con ciertas venidas bajo condiciones. Arrepiéntete o vendré a ti, etcétera, implicando visitas de juicio. Pero aquí se trae a la vista una venida de una naturaleza totalmente diferente. No es una amenaza de castigo. No está suspendido bajo ninguna condición. Se presenta ante el creyente como un asunto de esperanza y no puede referirse a ningún otro evento sino al futuro del segundo advenimiento del Señor en gloria, cuando las pruebas del cristiano cesarán y sus esfuerzos en la carrera por la vida y su lucha por una corona de justicia serán recompensadas con éxito eterno. Esta iglesia nos lleva a la época cuando las señales más inmediatas del próximo advenimiento comenzaron a cumplirse. En 1780, 18 años antes del fin de este periodo, se cumplieron las señales predichas en el sol y la luna. Véase Apocalipsis capítulo 6, verso 12. Y en referencia a estas señales, el Salvador dijo, y cuando estas cosas comiencen a suceder, alzad la vista, levantad la cabeza, porque vuestra redención está cerca. En la historia de esta iglesia llegamos a un punto en el que el fin se acerca tanto que la atención del pueblo podría ser llamada más particularmente a este evento. Todo el tiempo de todo el tiempo Cristo ha dicho a sus seguidores, ocupaos hasta que yo venga. Lucas 19:13. Ahora Él dice, manténganse firmes hasta que yo venga. Explicación. Hasta el fin de la era cristiana. El que aguante hasta el fin, dice Cristo, se salvará. Mateo 24:13. No hay aquí una promesa similar para los que mantengan las obras de Cristo, hagan las cosas que Él ha ordenado, tengan la fe de Jesús. Capítulo 14, verso 12. Poder sobre las naciones. Explicación. En este mundo los malvados gobiernan y los siervos de Cristo no son estimados. Pero viene el tiempo en que la justicia ascenderá, en que toda impiedad será vista en su verdadera luz y tendrá un gran peso, y en que el cetro del poder estará en manos del pueblo de Dios. Esta promesa será explicada por los siguientes hechos y escrituras. Primero, las naciones han de ser entregadas por el Padre en manos de Cristo para ser gobernadas con vara de hierro y desmenuzadas como vasija de alfarero. Salmos capítulo 2, verso 8 y 9. Segundo, sus santos han de estar asociados con Cristo cuando Él emprenda su propia obra de poder y juicio. Apocalipsis 3:21. Tercero, reinarán con Él en esta función durante 1000 años. Capítulo 20 del Apocalipsis, verso 4. 4. Durante este periodo se determina el grado de juicio sobre los hombres impíos y los ángeles malvados. Primera de Corintios capítulo 6, verso 2 y 3. Quinto, al final de los 1000 años tendrán el honor de participar con Cristo en la ejecución de la sentencia escrita. Salmos 149, 9. Explicación. La estrella de la mañana. Cristo dice en el capítulo de Apocalipsis 22:16 que Él mismo es la estrella de la mañana. La estrella de la mañana es la precursora inmediata del día,
Lo que aquí se llama estrella de la mañana, en inglés se llama estrella del día, en segunda de Pedro 1:19, donde se asocia con el amanecer del día. Hasta que amanezca el día y se levante el lucero del día, durante la fatigosa noche de vigilia de los santos. Ellos tienen la palabra de Dios para derramar su luz necesaria sobre su camino. Pero cuando la estrella del día surja en sus corazones, o la estrella de la mañana sea dada a los vencedores, serán llevados a una relación tan estrecha con Cristo que sus corazones serán completamente iluminados con su espíritu y caminarán en su luz. Entonces ya no necesitarán la palabra profética más segura que ahora brilla como una luz en un lugar oscuro. Apresúrate, oh hora gloriosa, cuando la luz del brillante día del cielo se levante sobre el camino del pequeño rebaño y los rayos de gloria del mundo eterno doren sus estandartes. Libro del Apocalipsis por Urias Smith. Bendiciones.